Sean bendecidos por el Señor. Sean bendecidos por el Señor. Sean bendecidos por el Señor. Hermanos, en este tercer momento de nuestro retiro, les invito para que allí donde estabas ambientando tu alma, tratando de establecer alianza simiótica con Dios, con su Espíritu, con su gracia infinita, cerremos nuestros ojos y vamos a orar para recibir esta enseñanza, permitir que nuestra alma hoy sea instruida, sea iluminada, sea fortalecida, que tu palabra, Señor, rasgue la oscuridad, que tu palabra hoy nos dé el vestido del personaje único y real que tú deseas que llevemos dentro de nosotros, que es ser hijos de un rey. Dios Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te recibo la bendición que tienes para mi ser integral a través de esta conferencia. Aprender a guardar la palabra de Dios en el corazón. Y en cuanto tú me bendices, yo te contemplo. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. La palabra de Dios se hizo carne, y de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne, y de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne, y de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. De la plenitud de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, regálanos la unción que necesitamos para sentirnos hoy
formados, aleccionados, exhortados a rasgar aquel vestido que hemos usado y en el que hemos enrostrado el personaje que llevamos dentro. Danos tu espíritu para que Él nos dé oídos de discípulo, mente atenta y corazón receptivo para guardar. Danos tu espíritu para entrar en las profundidades de tu sabiduría y alcanzar alimento espiritual para nuestra alma. Danos tu espíritu, oh Padre eterno y glorioso, a través de Jesucristo el amado, y coloca todo nuestro ser en una sola sintonía contigo. Que nada ni nadie nos distraiga. Que nuestro corazón tenga un solo lugar con el que está conectado, que es contigo, Espíritu de Dios. Fluye en este instante, derrámate en este momento. Espíritu de Dios, que tu palabra queme aquí dentro de mi alma todo lo que no sea tuyo. Que tu Espíritu queme, invalide y destruya con tu palabra todo aquello que me ha llevado a disfrazar el ser que tú creaste. Espíritu de Dios, hoy quiero vestir el vestido de pureza, el vestido del Hijo del Rey que llevo dentro, desde mi linaje, porque fui creado entre esplendores sagrados. Espíritu de Dios, fluid y hacedme participar de la gracia infinita en Cristo Jesús, de su amor y de su paz. Puesto que Él, despojándose de su propia vestidura, se mostró en la desnudez completa para evidenciar que en su vida no había doblez, sino el auténtico poder de lo alto, que era su verdad en unidad con su Padre, de quien hacía descender perfectamente por su comunicación la sabiduría. Espíritu de Dios, sopla. Con este canto, levanta tus manos y órale al Padre Celestial, porque Él hoy quiere que tú vistas un solo vestido. En el claroscuro del día, mi alma se postra ante ti, a entregarte mi historia y mi vida, aclamando que vengas a mí. Oh Señor, envíame tu Santo Espíritu, trasládame al paraíso, santuario de tu corazón. Oh Señor, envíame tu Santo Espíritu, trasládame al paraíso, santuario
de tu corazón. Espíritu de Dios, toma el corazón de cada uno de tus hijos y establece tu gracia y tu luz sobre nosotros. Oh Santo Espíritu de Dios, fluir tu poder, derramar tu gracia y tu bondad sobre nosotros, derramar tu bendición sobre esta red. Espíritu de Dios, fluir tu poder, fluir tu presencia. Comunica gracias, Espíritu de Dios. Libera todo lo que no sea tuyo, Espíritu de Dios, y déjanos entrar en tu presencia. Oh Santo Espíritu de Dios, tu poder está sobre nosotros. Tú estás posado sobre nuestros corazones. Oh Santo Espíritu de Dios, fluir tu poder y tu gracia, derramar tu presencia en nosotros, tu fuerza eterna en nuestra vida. Santuario de tu corazón. Oh Señor, envíame tu Santo Espíritu, trasládame al paraíso, santuario de tu corazón. Extendiendo mis manos a ti, recibiendo tu bendición. Como no amarte, oh Señor, adorarte espíritu y vida, extendiendo recibiendo tu bendición. Oh Señor, envíame tu Santo Espíritu, trasládame al paraíso, santuario de tu corazón. Espíritu de Dios, sopla, aliento de vida, sopla tu fervor en nosotros. Aquieta todo lo que esté en ruido y danos dirección, fuerza y luz en nuestro corazón. San Lucas en el capítulo 1, San Lucas en el capítulo 2, versículo 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
Palabra de Dios. Hermanos, vamos a hacer una disertación de la palabra de Dios en la gloria de Él, en la sabiduría de Él, en el señorío de Él. Vamos a tratar de extraer de este breve versículo todo el significado de la palabra guardar. Y vamos a trabajar 4 momentos con la palabra guardar. El primer momento es un momento de confrontación a nivel psicológico o a nivel psíquico del ser humano, que se responderá en el siguiente cuestionamiento. ¿Qué guarda el corazón del ser humano? ¿Qué guarda el corazón del ser humano? ¿Qué guarda el corazón del ser humano? María guardaba la palabra de Dios y la meditaba. ¿Tú qué guardas y qué meditas? ¿Tú qué guardas y qué meditas? Y a partir de este interrogante vamos a entrar con permiso del ser humano al corazón. Y vamos a sacar, como dice el antiguo refrán, vamos a sacar los trapitos al sol. Con tu permiso, con mi permiso, vamos a sacar al corazón, a sacar los trapitos al sol. ¿Qué guarda el ser humano? ¿Qué guarda el ser humano en el corazón? El ser humano guarda una emoción. Había creído hace algunos días, hasta días, que guardaba muchas emociones. Pero en oración he entendido y confrontándome con diferentes teorías del análisis, he llegado a la conclusión que guarda una sola emoción. ¿Cuál emoción? Guarda la emoción de abandono, la emoción de insatisfacción ante las necesidades básicas que necesitaba para alcanzar equilibrio, paz y seguridad en el alma. Guarda una sola emoción, la emoción de abandono. ¿Cuándo se incrusta en el corazón del ser humano esta emoción? Esta emoción se incrusta, se forma, se estructura en el corazón del ser humano desde el momento de la concepción y hace toda la travesía del periodo embrionario y empieza la peregrinación en la vida del año 0 hasta el año de la adultez, con el que se cierra, según la ley civil, a los 18 años.
En esa travesía, en esa peregrinación, el ser humano va viviendo la emoción de abandono. Pero cuando el ser humano hace una mala interpretación de esta emoción y empieza a esconderla hacia los primeros 3 años, son claves. Los primeros 3 años en el ser humano son vitales. Y se pueden proyectar de acuerdo a la edad emocional del individuo hasta los 5 años. Explico esto de la edad emocional. Hay niños que en el primer año desarrollan grandes capacidades. El lenguaje, la psicomotricidad, la construcción del vínculo, la diferenciación e identidad de los objetos amados, papá, mamá, y las representaciones alternas, si hay hermanos, en fin, los tíos, los abuelos, todo eso que llamamos el sistema de origen. Pero, ¿qué sucede? En esos 3 años hay niños que alcanzan una madurez como si tuviese 5 o más años. Es una madurez emocional, es una madurez psíquica. Hay niños que no tienen esa madurez. Entonces, a eso obedece que esta edad de los 3 años cronológicos se puede proyectar hacia los 5 años emocionales. Tiene el niño 5 años, tiene el niño 5 años, sí, claro, pero la edad emocional puede ser 3 años. A eso obedece. ¿Qué sucede? En este tiempo el niño está aprendiendo a vivir y a encontrarse con un mundo de ideas. Se empieza a encontrar con una multiplicidad de estímulos, estímulos que castigan, estímulos que motivan, estímulos que retan, estímulos que fijan ideas, estímulos que dan identidad, estímulos que construyen la religión, la cultura, la política, que construyen la identidad, que construyen la formación del pensamiento, la construcción de los comportamientos, la diferenciación entre ser un niño y una niña. En fin, muchas de las cosas ya ustedes las han aprendido. ¿Qué sucede? Que en estos 3 años de vida hay abandono, porque la mamá tuvo que salir, porque el papá tuvo que salir o nunca estuvo presente. Y ese sentimiento de no estar presente ya es un sentimiento de abandono. Hay alguien que a mí me abandonó. Hay alguien que no tiene representatividad o no tiene imago en mi estructura. Hay una falta. En este periodo, el niño, ante esa falta, hace unas construcciones emocionales equívocas, disfuncionales, patológicas, y comienza a disfrazarse con unos vestiditos de colores, que a nivel gráfico, para que les llegue y se les quede grabado, he querido ilustrar esta conferencia con los vestiditos de colores. Y entonces resulta que ante esta emoción de abandono que el niño esconde, que construye desde ya una estructura de personalidad patológica, clínica o enfermo, va a empezar
a vivirse el siguiente drama. El niño puede hacer una interpretación que para no sentirse abandonado y no experimentar lo que es el abandono, ¿qué es lo que genera en sí el abandono que hace patológico al ser humano, que hace clínico o enfermo al ser humano emocional? Lo que sucede es que el abandono, el principal síntoma que ocasiona en la estructura de la persona como contenido, es la angustia. Y la angustia se va a estructurar a través, se va a manifestar en la tristeza, en la pérdida del sentido de la vida, en la infelicidad o adedonia que se llama, en el malestar, en la pérdida, en la tristeza, en la amargura, en la frustración. Esa angustia disfrazada de miles de sentimientos o de miles de emociones la ha generado una sola emoción, el abandono. La angustia puede hacer que el niño pierda su identidad a nivel de orientación sexual, a nivel de familia, a nivel de religión, de política, de cultura. Mira todo lo que confunde al ser humano, el abandono, al estructurar la emoción de angustia. Cuando el niño se encuentra con esa angustia que él no es capaz de nombrar porque razonalmente no la entiende y no sabe por qué se encuentra así, es que la emoción se esconde. Y entonces, al esconderse esa emoción, cada que el niño se encuentra cercano a la experiencia de abandono, esto va a entrar en relación con esa información de angustia y el niño va a empezar a utilizar los vestiditos. El primer vestido que él empieza a utilizar, y esto algunos lo utilizan más, otros menos, y así sucesivamente, es el vestido de servicio. Un delantal blanco, lo vamos a llamar. El primer vestido que usa es el vestido de servicio, el delantalcito blanco. ¿Qué sucede? El niño cree que ha sido abandonado porque no es útil, porque no hace nada, porque es una carga, porque es una situación de dificultad para el otro. Y entonces él se pone como el sirviente, es el que quiere atender al uno, atender al otro, llevarle el café, barrerle, lavarle el baño, hacerle todo. Es la cenicienta, la que trabaja, la que hace. Pero resulta de que esto es un disfraz, porque quiere ocultar en ese delantal de servicio la angustia de abandono. Y por lo tanto, el servicio no es una virtud, es una esclavitud que se hace para servir y no sentir la angustia de abandono. ¿Cuántos de ustedes no utilizarán el vestidito blanco, el vestidito de delantal de servicio? Es el que le corre al profesor, le corre al jefe, le corre a este, le corre al otro, porque él no quiere sentirse abandonado. Y resulta de que esa esclavitud le ha amargado su vida, porque el servicio no está fundado en el amor, está fundado en un disfraz
en el que se enrostra. Segundo vestidito. El niño puede hacer una interpretación de decir, si a mí me abandonan, yo, para ocultar mi angustia, este malestar, me voy a volver el superhéroe. Me voy a volver el Superman. Me voy a volver el autosuficiente. Para que nadie me abandone. Para que nadie me haga daño. Y entonces este niño o esta niña va a usar el vestidito rojo. Es un vestidito rojo que usa de autosuficiencia. Y cada que alguien le manda, le ordena, como él está ocultando una emoción que le genera angustia y que él quiere esconder, enseguida se pone rojo, responde mal, se ofusca. Y es el típico paciente clínico que tiende como criterio de descripción en el cuadro clínico a ser paciente de pérdida de control de impulso. Con nada ya está, como dicen por ahí, regado. Es el paciente que permanentemente tiene conflictos con la autoridad, conflictos con los pares, conflictos con el uno y con el otro, unos más y otros menos. En toda situación en el que se siente retado, en que se siente que hay otros que lo pueden superar, se siente derrotado y entonces se establecen estándares de calidad demasiado altos y ahí aparece el otro gran cuadro que describe este paciente, que es la frustración y que es la tensión. Son personas demasiado tensas, rígidas, estructuradas, inflexibles. El vestidito rojo es bastante patológico. Y estas personas, en su mayoría, terminan solas, porque son bastante difíciles. El cuadro que desarrollan como tal es el cuadro de la neurosis. En todas las áreas tienen dificultad. Los estándares de calidad son demasiado altos. Le exigen demasiado a los otros y le exigen en su mayoría sin autoridad y sin coherencia y congruencia en su vida. Usar el vestidito blanco, el vestidito rojo es bastante complejo. La persona se enrostra en ese vestido ocultando un niño abandonado, ocultando una angustia profunda que es su propia amargura. El niño, el tercer vestidito que puede utilizar el niño por la mala interpretación de esta emoción de abandono para no experimentar la angustia, es el vestidito gris. El vestidito gris lo porta el niño que ante cualquier situación que se le presente, para no sentir el abandono, la tristeza, la soledad, el dolor más profundo, se hace la víctima y por todo llora.
y empieza a llorar y a temblar y autolatigarse. Es que yo no sirvo para nada. No sé qué estoy haciendo acá. El vestidito gris es un vestidito de lamento. Es un vestidito que atormenta y atormenta. Un vestidito que hace demasiado daño por su color gris, entre bueno y malo. Es la persona que hace brotar sentimientos de misericordia, pero resulta que en medio de ese latigarse, de ese culparse, es como dicen a veces con los gatos: te estoy sobando, y en cualquier momento saca la uña. El vestidito tienden a utilizarlo mucho, gris, tienden a utilizarlo mucho los bipolares, entre oscuro y blanco, entre soy bueno y soy malo, entre hago y no hago. Es una ambigüedad, es una inseguridad. El perfil real de este personaje que viste este vestido es entre soy y no soy, entre quiero y no quiero. Con esto ha enrostrado su alma ante una angustia de abandono. Y el cuarto vestidito que usa el personaje ante la angustia que has guardado en esos primeros años es el vestidito de color verde. El vestidito de color verde es un vestido de apariencias. Quiere aparentar que es el más servidor. Quiere aparentar que es el que se las sabe todas. Quiere aparentar que es el que puede sacar a cualquier persona de apuros. Es un vestido de apariencias. Y en medio de sus apariencias, este vestido, el daño que hace es enredar a todo mundo y crearle conflicto. Porque la apariencia es un engaño. Es la persona que tiende a ser como la araña. Crea telares por todos los lados a ver a quién atrapa. Pero todo es con enredos. Enreda aquí, enreda allá, dice que soy, dice que hago, dice que no con nada. El vestido verde es una falsa esperanza, es una falsa ilusión en la que se esconde el alma que ha vivido el abandono. El de vestido verde es aquel también de una mente fantasiosa. Se imagina que tiene la capacidad de comprar la finca, el carro, el auto, de ir a la universidad, de tener un hogar maravilloso, de tener eso, de tener. Está muy montado en la voz del tener. El vestido verde es un vestido peligroso porque enreda y con sus enredos puede llevar a las otras personas a tener grandes dificultades a nivel económico. Préstame tanto que yo tengo cierta empresa y ciertos poderíos y ciertas cosas y en 15 días te voy a dar el doble. La angustia de abandono fundó el vestido blanco, el vestido verde, y se ocultó en la mentira y en el engaño. Estamos dando los perfiles de todo lo que esconde la persona.
¿Qué guardas? ¿Tú qué guardas? Empezamos con la pregunta, ¿qué guardas? Y hemos dicho, guardas una emoción que se llama abandono, que te formó una angustia y que esa tú la has vestido de colores. Con este perfil de vestidos, describe con cuál es que estás más identificado. Hay pacientes que son multifaciales, es decir, que un día usan el vestidito blanco, el otro día el vestidito rojo, perdón, puede ser en el mismo día, en la mañana, en la tarde, en momentos. Porque estas personas, la angustia de abandono, no la alcanzaron a vestir claramente con un solo vestido, sino que se entrenan en el uno y en el otro. Y en algunas ocasiones le dice, cuando yo actué así sentí como paz. Pero ninguno de estos personajes que llevas dentro, que se disfrazan, que se enrostran dentro de ti, son beneficiosos, ni son sanos, ni son personas congruentes, ni son personas asertivas, ni son personas empáticas. Son personas que realmente no son felices. Y todo esto que enrostran en su vida está lejos del amor. Tú puedes tener cualquiera de estos vestidos, pero fundado en el amor no hace daño. Fundado en el amor, porque está esencialmente encubriendo una emoción de dolor. Y donde hay dolor no hay amor. Donde hay dolor no hay amor. Hay una angustia, allí no hay amor. Hermanos, esa es la primera parte para que nos confrontemos. ¿Cuál o cuáles son los vestidos que he guardado y que cada vez que necesito los saco? Has usado. ¿Y con cuáles de esos vestidos es que te has hecho más daño y has hecho daño a los otros? Y lo más triste de utilizar estos vestiditos es que con ellos encadenamos. Ahí viene la cadena de lo significante. Encadenamos al otro. Asimismo va mi hijo, mi hija, y quiero en esa misma experiencia controlar al otro. Muy bien, hermanos. Y ahora miremos el segundo punto de nuestra conferencia. ¿Qué nos invita Dios a guardar? ¿Qué nos invita Dios a guardar? Dios nos invita a guardar su palabra. Y nos la dice hermosamente en aquel texto que he leído y meditado tantas veces. El que oye y guarda mi palabra es semejante al hombre prudente y sabio, que al empezar a construir su casa, la edifica en fundamentos. Y sus fundamentos están cimentados sobre la roca. Todo esto es, pues, una simbología del Señor para hablarles cuál es la roca, cuáles son los fundamentos. Y a este hombre sabio y prudente que edifica su casa sobre fundamentos, sobre la roca, vienen los vendavales, vienen las torrentes, vienen los huracanes, vienen las diferentes plagas,
los diferentes virus, las diferentes fuerzas del mal y nadie puede derribar su casa. Dios quiere que tú y yo guardemos su palabra. Esencialmente en todo momento sus promesas estén claras en nuestro corazón. Pero recordando claramente, hermanos, que uno para reclamar una promesa tiene que hacer lo que Él nos dice. La palabra dice que el que esto, el otro, pero tú no estás cumpliendo lo que Él dice para hacerte heredero de esa promesa. Vives en unión libre, tienes todavía tus ojos perdidos en el otro, en la otra, todavía tienes confusiones, usas los vestiditos, no has todavía hecho pecho, no has hecho arrepentimiento, todavía no has hecho el ejercicio que hicimos esta mañana de postrarnos y hacer renuncias para guardar solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es potente, es caudalosa, es fuerte, es airosa. La palabra de Dios truena desde el cielo, dice el salmista. La palabra de Dios es lámpara en la oscuridad, es faro en el futuro. La palabra de Dios es la espada que debemos guardar para saber sacar cuando algo, alguna situación nos acecha. Pero ¿cómo vamos a guardar la palabra de Dios si ni la hemos leído, si ni la meditamos como lo hacía la Virgen María, si ni la contemplamos? ¿Cómo vamos a guardar la palabra de Dios? Recuerden el texto de Hechos de los Apóstoles con el etíope, que iba leyendo el texto de Isaías y como manso cordero fue llevado al matadero, no modulaba, no hablaba, no se defendía. Y él va en esa parte cuando el Espíritu de Dios toma el espíritu de Felipe y hace que entre en el carruaje de este hombre y él le interrogue: hermano, ¿tú sabes de qué estás hablando el profeta en ese texto que estás leyendo? Y el etíope le dice: pero ¿cómo voy a saber si nadie me ha explicado? Y empieza Felipe a explicarle y a hablarle que de ese hombre que se habla ahí es de Jesús, al que los judíos crucificaron, al que Dios ha hecho. Todos en Él seamos salvos y todos en Él recibamos arrepentimiento. Y dice el etíope: ¿qué tengo que hacer? E inmediatamente Felipe le dice: bautízate. Y se bautiza. Él y toda la familia creyeron en la palabra de Dios, guardaron la palabra de Dios, experimentaron el ardor de la palabra de Dios. La palabra de Dios contemplada, como nosotros la hacemos, abre los canales del alma y enriquece el alma con la palabra de Dios leída y aprendida como nosotros hacemos, porque en eso obedecemos a lo que dice el Señor en Éxodo. Aprender tú esta palabra, grabarla y guardarla en tu corazón y enseñarla a los tuyos, a tu esposa, a tus hijos, a tu siervo, a todos, y escribirla en las paredes para que no se te olvide. La palabra de Dios no puede estar por fuera del corazón. La palabra de Dios no puede ser un adorno de tu casa. La palabra de Dios tiene que ser un adorno de tu alma, que en todo momento
con humildad, no con soberbia, con humildad te defiendes con la palabra de Dios. Hay personas del vestidito rojo, las conozco, curas, monjas, inclusive obispos, no porque el obispo le ponga el cinturón rojo o la torna roja, no es el vestidito para ocultar la emoción de angustia que llevan dentro, que se defiende con la palabra, no en una forma humana, no con una forma sencilla y convincente, porque por el color del vestidito uno se da cuenta si la tienen guardada o es el mecanismo para justificar su maldad la que tienen oculta. Y así en la vida, ¿cuántos evangelizadores y cuántas personas son antitestimonio? Con el vestido rosado o con cualquier otro vestido rojo, con la palabra de Dios, pero es una forma de justificar lo que llevan guardado. La palabra de Dios es para dejar desnudo el corazón y hacer que otros queden desnudos, porque el único que nos habita es Dios y en Dios no hay enrostramientos, no hay disfraces, no hay dualidades, no hay ambigüedades. Dios es uno y en Él solo se conoce la verdad. Tercer punto de nuestra conferencia. El linaje guarda la palabra de Dios. Lo vamos a estudiar desde el Señor Jesucristo. Y para esto nos vamos a situar en 2 de Samuel, capítulo 7, 1 y siguiente. Les doy como las citas para que ustedes se vayan allá al texto y lean y digan, ella nos dijo, esto es tal, y lo leen y lo meditan. Cuando David se instaló en su reinado, llegó la unción, se hizo el rey, se apoderó de ese inmenso imperio que Dios le ha regalado. El profeta Natán recibió palabra de Dios y le dijo que fuera a su rey y le dijera lo siguiente: que él iba a cumplir la palabra sobre él, no como lo había hecho con Samuel, que le había perdido su linaje, había perdido su reinado por su desobediencia y su que con él iba a permanecer y que él iba y sobre él iba a levantar un reinado y un reinado para siempre. Esa es una promesa que Dios da al linaje de David y Dios la cumple. Y esa promesa quedó guardada por la fe de David en el Dios que le danzaba, le cantaba y le oraba, al Dios que imploraba, al Dios que amaba. Esa promesa quedó guardada en el linaje, porque de él iba a levantar un rey que permanecería para siempre. Y que ese rey le iba a levantar a construir un templo. No un templo de madera ni de cualquier piedra. Ahí ya está haciendo lectura de ese texto en una mirada mesiánica, ya ese templo de Cristo. Porque Jesucristo es el templo vivo, no construido con piedras, ni con joyas, ni con rubíes, ni con ninguna materia de la creación. Jesucristo es el templo vivo
Y por eso acerca de él mismo se dijo: derribaré este templo y en 3 días será levantado. Los discípulos y los que lo estaban siguiendo murmuraban diciendo: más de 40 años se ha gastado para construir este templo y viene este a destruye y en 3 días lo levanta. El templo es él. Ante el templo se postraban los que él sanaba, los que él liberaba. Evidentemente, del linaje de David, que guardó la palabra, que creyó, permaneció fiel y se hizo el reinado que Dios había profetizado como promesa para el linaje de David. ¡Qué hermoso! En tu linaje, en mi linaje, cuántas promesas no estarán guardadas que ni tú ni yo hemos accedido a ella. Bellamente, el apóstol Esteban, antes de la lapidación, hizo toda una secuencia de relatos de lo que fue Dios preparando el linaje de Jesús. Léanlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Cuando Esteban se va a defender ante el Sanedrín, él hace uso de la palabra que tiene guardada y se defiende magistralmente, hermosamente, con profunda elocuencia y sabiduría. Y lo que está haciendo allí Esteban es viendo los procesos, Padre, cómo fue construyendo el linaje de Jesucristo en una forma preciosa, secuencial, hasta llegar a mostrarles cómo Dios cumplió su palabra en Jesucristo, hasta llevarlo a estar con él a su diestra. Y este mismo discurso, prácticamente en una forma más sucinta, lo va a hacer Pablo también para defenderse. Va a mostrar ese linaje de Jesús y cómo Dios en ese linaje fue dando la sabiduría de generación en generación hasta que hizo brotar a Jesús. Como lo describe Isaías, de ese tronco brotó un renuevo de olivo, un brote nuevo que se ha constituido en el Dios y Señor de nuestra historia. Revisa con el linaje de Jesús, que también nos lo va a presentar Lucas y lo presenta Mateo al empezar el Evangelio. Es importante descubrir cuál es el contenido profético, el contenido que ha guardado nuestro linaje, que ha hecho falta un valiente, como dice el Señor, el reino de los cielos es para los valientes. Para entrar a ese tesoro, como entró San Agustín, y poderse descubrir con ese tesoro, cuando San Agustín encontró ese tesoro de belleza dentro de su interior, estableció esa simbiosis de amor profunda, lo hizo exclamar en ese cántico bellísimo, que es la literatura más bella que ha brotado de la teología espiritual de San Agustín. Oh criatura hermosa,
tan antigua y tan nueva. Tanto buscarte por fuera y no sabía que estaba dentro de mí. Pero tu voz se hizo tan potente que estalló mi sordera e hizo que te escuchara. La palabra de Dios está dentro de nosotros y viene constituida en un ramaje, constituida en un enjambre victorioso desde nuestro linaje. Hace parte de los pactos del Señor para el pueblo de Israel, que lo miramos en Jeremías 31:31. Y ya no enviaré más a quien te aleccione y te forme en la palabra, porque yo estableceré un nuevo pacto, pondré la palabra en tu corazón. Y a partir de ese texto se forma la conciencia del ser humano. Llegar a la conciencia es llegar a encontrarse con la sabiduría misma de Dios. Y la sabiduría misma de Dios no te dejará extraviar, ni dejará que tu pie vacile, ni que camine con inseguridad e incertidumbre. Eso, y nosotros estamos haciendo ese de afuera hacia adentro. Estamos entrando a los niveles más profundos de nuestra alma y a través de una experiencia sencilla, cotidiana de la vida, haciendo unas estrategias, nos estamos dando cuenta de los vestiditos que usamos, que nos han sacado de la virtud del alma. Hemos hecho y estamos haciendo un camino. La espiritualidad no se aprende en un libro. La espiritualidad se hace día a día a través de métodos repetitivos que van haciendo que se construyan los hábitos virtuosos para cultivar la belleza del alma. Toda esta experiencia que Dios nos ha permitido sintonizar y organizar en nuestra historia. Cuarto, ¿qué hacer? ¿Qué estrategia hacer? ¿Qué proponernos? ¿Cómo se aprende a guardar la palabra? A nosotros nos gustan los pasos, las estrategias, los seguimientos. Y la primera estrategia para que el alma aprenda a abrirse a la palabra y se encuentre con los códigos de información de la virtud, de la palabra, de la gracia, de la ley, de la gracia, de la justicia, de la justificación en Cristo Jesús, que son códigos que están dentro de nosotros y que se van profundizando en la medida en que uno entra en relación simbiótica con Dios. Paso 1. La relación de encuentro, sin parar. Si tú te la propones día a día, tu alma va abriendo canales, espacios íntegros y sanos. Dando los vestiditos y va haciendo que entre a la belleza del alma. Hay telas que son muy duras, hermanos. Imagínate una tela de jean, de un jean bien gruesote. Es una tela difícil de romper. Y por eso, todos los días de hacerlo, si te colocaste de jean el vestidito blanco, o el vestidito rojo, o el vestidito verde, o el gris, pues todos los días ese vestidito que ha enrostrado tu alma se va rasgando. Se va rasgando.
todos los días la relación de encuentro, todos los días la conversación. No usar contextos completos, por eso se les propone ejaculatorio. La frase de este año: la palabra de Dios se hizo carne y de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. El vestido verde no es plenitud, el vestido rojo no es plenitud, el vestido gris no es plenitud, el vestido blanco no es plenitud. La plenitud de Jesucristo rasga esos vestidos para que tú recibas de la plenitud de Él la gracia que necesitas para entender y hacer lectura profunda a todo lo que te está pasando. Tercero, el ayuno y la penitencia. El ayuno es muy importante, tanto a nivel fisiológico, se renuevan las células, se exigen que se abran. Si tú todos los días le das biológicamente y coma, las células se puede llegar a un momento de saturación en ciertos componentes nutricionales, y cuando tú dejas un día de alimentarte, las células empiezan a despertar. ¿Y qué pasó que hoy no me mandaron? Entonces ellas comienzan a producir. No mandaron hoy tal nutriente, tal componente, tal cosa, entonces tienen que exigirse a producirlas. Y biológicamente se despierta. Psíquicamente te das cuenta de que eres capaz, que si eres capaz de tener voluntad, y ya les he enseñado que la luna y la luna, como voces como las voces del tener, estas dos son muy relacionadas. Si tú aprendes a manejar la gula, aprendes a manejar la sexualidad y a tenerla siempre en libertad, no reprimida, sino en libertad total. Soy capaz de decir no, en fin. Y a nivel espiritual te fortaleces, en nivel espiritual te iluminas. Por algo la Santísima Virgen María en Medjugorje recomienda tanto el ayuno. La penitencia y la caridad. 2. Que eso que tú ayunas te lo des a los hermanos. No pienses solamente en que te vas a morir y que entonces tienes que vestir muy bien, tener un lugar muy digno para ti, viajar, hacer esto. ¿Sí? ¿Y los demás qué? Los que sufren, los que no tienen las posibilidades que tú tienes. ¿Ellos qué? Hermanos, el compartir. Eso va abriendo canales en el alma para hacerte virtuoso y que la palabra se vaya abriendo como códigos de sabiduría y de arte y de todo lo que tú no has descubierto dentro de ti. La liturgia eucarística, ahora estamos pues en ayuno eucarístico, y los que tenemos alma eucarística hemos estado tristes, pero Dios nos ha alegrado de diferentes formas. Con humildad quiero decirles, en una de estas noches de confinamiento, para ser concreto y dejarlo como Dios me lo permitió, la noche del 13 al amanecer, la noche del 12 al amanecer al 13, el Espíritu de Dios me hizo sentir que mi alma era levantada y en medio de ángeles una inmensa hostia blanquísima me recordaba en ese momento cuando los discípulos vieron al Señor transfigurado, que dice
que sus ropas eran blanquísimas, que ningún blanqueador había podido dejarlas de ese color. Una inmensa hostia blanquísima, que la tengo esa imagen aquí, se me fue entregada en mi boca. Yo entendí que Dios sabe quién le ama, quién le necesita, quién le reverencia con el corazón y quién se ha entregado totalmente por Él. Y Él no permite que sus hijos mueran de hambre espiritual. Bendito Dios, y lo comparto con humildad como testimonio de este tiempo pandémico. El alma eucarística es una alma que ha aprendido a reverenciar a Dios y a experimentarle a Él como el pan vivo bajado del cielo. Ahora no la tenemos y muchos quizás en este tiempo, desde el 12 de marzo que empezó todo esto, no hayan podido tener una comunión. Pero si vosotros le pedís de todo corazón a Dios, Dios no hace acepción de personas. Decíamos esta mañana. Así, hermanos, que ese es el camino que nosotros debemos seguir. Y el último es permanecer en la hoguera, permanecer en el fuego. No podemos ser tizones sueltos. Un tizón suelto se apaga. Un tizón en la hoguera se renueva el fuego, aprende cosas nuevas, se forma, se motiva, arde en pasión, arde en deseos de conocer a Dios, arde en deseos de adquirir sabiduría. Un tizón en la hoguera es un tizón que mantiene prendido y es capaz de iluminar cualquier dificultad, por difícil que sea. Así que en este momento les reto para que a los que vinieron a este retiro los invite y los motive diciéndoles y compartiéndoles lo que hoy han aprendido. Para Dios no hay nada imposible. El mal puede apagarnos, el mal puede cerrarnos las iglesias, el mal puede hacernos cualquier cosa. Pero es que Dios sigue alimentando a los suyos. Dios sigue trayendo el pan de vida a los que lo desean. Dios nos ha permitido esta sala virtual para encontrarnos virtualmente y encendernos en fuego. Pero el mal te quiere desmotivar. El mal te quiere decir, ¿qué sentido tiene escuchar una misa ahí? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué sentido tiene ir a ese retiro? ¿Eso para qué? Y de una vez tú te dices un poco de negatividades que tiene en tu mente. La red está mala, se fue la luz, se acabó yo no sé qué. Hermano, no le coloques resistencia a Dios. Déjate guiar, déjate llevar. Dios no quiere que tú sufras. Dios quiere encender tu corazón para que seas luz para los tuyos. Deja a Dios que te forme. Deja a Dios que te forme. Él es capaz de tus vestiditos, con los que haces pataletas, con los que manipulas, con los que formas con los que te victimizas, con todos los teatros que armas. Dios es bueno, es naturaleza. Más, cada uno
consígase un nuevo paciente en el seminario que empieza la otra semana. Cada uno ore más por la obra de Dios. Ore más por los comunicadores, por mí. Ore más para que se detenga y podamos salir a un mundo nuevo, a un mundo virtuoso, a un mundo que vamos a estrenar a través de la cultura del más. Y por último, para cerrar este momento de oración, oremos para que Dios nos sane. La única emoción que escondió nuestra vida, la parte escondida que hay dentro de nosotros, que no es sino con actos que hacen daño. Cierra tus ojos y dile con tu corazón a Dios: hoy he entendido, Señor, qué es lo que he escondido, y por eso no hay lugar para esconder la palabra de Dios en mi corazón, y para que ella sea el motor, la vida y la gracia con la que yo debo defender, con la que yo debo dar a conocer a mi Señor, con la que yo debo entrar a la gracia de mi Dios. Dios Padre eterno, al concluir este momento de reflexión, este momento de paz, este momento de luz, te suplicamos que pases sanándonos, que pases liberándonos, que pases entrando a esa emoción de abandono escondida dentro de nuestra alma, tan profunda, con la cual hemos construido tantas caretas, con la cual hemos más de ti en este instante. Llénanos de tu gracia en este Espíritu de Dios. Fluye, fluye tu gracia, fluye tu luz, fluye tu bondad. Inúndanos, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llévame al abrazo del Padre. Llévame a la casa del Padre. Llévame a la alegría del Padre, al gozo del Padre, a la fuerza de Dios. Oh Cristo Jesús, dame ascenso de espiritual.
Espíritu nos sane la emoción escondida de abandono. Pasa hoy sanándola, pasa hoy liberándola. Que tu Espíritu nos sane todas las formas en que le hemos guardado comida al mal, para que Él se enrostre en nosotros y hagamos daño y nos hagan daño. Que tu Espíritu, Señor, hoy nos dé la paternidad, la maternidad que necesitamos para sanar la enfermedad de abandono. Y para concluir, vuelvo y te digo, perdona el abandono de tu padre, perdona el abandono de tu madre, perdona, 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 para que lo que guardaste, con lo cual te has enrostrado, te has vuelto enfermo, vacío y necesitado, hoy tengas paz y libertad en tu alma. Por tus diferentes vestidos has perdido empleo, buenas relaciones, has perdido quizás la estabilidad de tu hogar con tu pareja, con tus hijos. Por tus vestidos eres fracasado. Decídete hoy a perdonar. Serás de aquí en adelante un hijo del Rey y vestido con la túnica de Jesucristo, indivisa, donde no hay doblez ni engaño. Que el Espíritu de Dios hoy te bendiga y este buen olor a cielo que nos ha quedado permanezca hasta siempre en nuestra vida. La bendición del Altísimo hoy en la ascensión del Señor te dé ascenso espiritual y te rasgue los vestidos con los que has enrostrado tu alma, haciéndote harapiento y vacío. La bendición te cubra, te selle y te proteja en la divinidad de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y el cielo permanezca abierto para tu vida. Gracias por haber aceptado este llamado. Bendito Dios